95% menos de actividad de fiesta y de todo eso. Se miró y se oyó una baja en muchas cosas. Estamos en este último domingo y nuestra intención es poder llevar la palabra de Dios, y al llevar la palabra de Dios, llevar la verdad revelada, la verdad de Dios. Quisiera tocar un último punto de este año, porque el próximo año continuamos, no vamos a parar por nada. Dios tiene el control de todo y Él es el que nos va a dar, y le rogamos a Él que nos dé ánimo y fuerzas. ¿A qué vino Jesús a este mundo, mis queridos hermanos y amigos? ¿A qué vino? ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿A qué vino? Aunque Jesús fue anunciado, me voy a auxiliar aquí también de mi computadora aquí, fue anunciado con anticipación su llegada, ¿sí? Habían muchas preguntas sobre la llegada de Cristo. Hace 2000 años se preguntan los eruditos, bueno, ¿y por qué fue hace 2000 años esto? ¿Por qué no fue hace 3000 años? ¿O por qué no fue hace 1000 años? ¿O por qué no hace 500 años? Pues solo Dios lo sabe. Hoy todavía hay muchos que cuestionan la venida de Jesús. Fíjense bien, cuestionan la venida, no el nacimiento. Atención, estamos hablando, hay muchos que cuestionan la venida de Jesús. ¿A qué vino Él a la tierra, pues? ¿Cuál fue su intención de venir acá? Vamos a buscar en la Biblia una lista de razones por las cuales Él, Jesús, Dios hecho carne, Dios revelado a los hombres, Dios cumpliendo un plan de Él, un plan que solamente Él tiene. Dios lo hace todo perfecto, aunque a nosotros en nuestra incapacidad de seres humanos nos parezca que no es perfecto. Nosotros los humanos no podemos cuestionar a Dios, es más, Dios nos cuestiona a nosotros por su palabra. ¿A qué vino Él a este mundo? Y cuando usted lo sepa, va a animar su corazón. Y yo espero que alimente su deseo de dar testimonio de Él, de Jesús, a los que todavía aún no lo han recibido y que todavía buscan un propósito de cuál es su paso en esta vida, en este mundo, pues. Pronto no estaremos, porque sabe usted que el paso del tiempo no está de nosotros, sino de Dios, de Él. Nosotros no tenemos control del tiempo. Dios sí tiene el control del tiempo. Espero que con estos datos, esta lista de razones, fíjese bien, del por qué, pues, espero que su vida y el conocimiento de Jesucristo aumenten cada día, y cada día más y más y más y más y más. La primera razón se debe de entender que Jesús vino cumpliendo un plan de Dios.
Y yo voy a citar en este momento Isaías 53. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan hoy, en este último sermón del año 2020, que a Isaías se le tiene como el evangelista del Antiguo Testamento? Aunque anota, pues, evangelios es en el Nuevo Testamento, pero como una identificación se le conoce a Isaías como el evangelista del Antiguo Testamento. Oiga, nuestro vecino ya está haciendo ruido, pero en fin, ¿qué podemos hacer? En Isaías 53, para ver el plan de Dios, dícese en Isaías 53, versículo 1 al 12, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ese es el plan de Dios. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Ese era Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjese bien lo que dice la profecía. Mil disculpas por el ruido, hermano. Le ruego 1000 disculpas. No está bajo mi control todas esas molestias. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotados, por herido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nos fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea que Dios, cumpliendo en Jesús su plan para perfeccionarlo. El plan de él es perfecto. Yo diría con atrevimiento, pues, la venida de Cristo Jesús lo reperfeccionó y lo cumplió su plan. Sigo leyendo en Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, que era Jesucristo perfecto, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Fíjese bien. O sea que Cristo Jesús vino a pagar todo lo malo de la generación antigua, de la generación cuando Isaías está escribiendo esta profecía, y del cumplimiento de la llegada de Jesucristo, de Jesús a la tierra, y alcanzaba hasta nosotros y alcanzará para muchos otros. Por eso debemos de hablarle a otros, los que quizá no han conocido a Jesús como su Señor y Salvador, que lean Isaías del capítulo 53, del versículo del 1 al 12, en donde se ve el plan perfecto de Dios para toda la humanidad.
Dice la mitad del 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. O sea que Dios en su plan perfecto tenía algo que podía redimir todo lo malo que hemos hecho, y en Él encontraremos perdón y salvación. Por tanto, dice Dios en Isaías 53:12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese es el plan perfecto de Dios por medio de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a buscar en Isaías 7, ya acabamos de leer el plan perfecto de Dios. Vamos a buscar en Isaías, siempre. No se olviden que Isaías es el que Dios lo puso a proclamar la venida del Señor Jesús. Isaías 7, busco con ustedes en la Biblia, y dice, el plan de Dios está precisamente en Isaías 7. ¿Para qué vino Jesús? Y voy a citar Isaías 7:14. Muchos saben este versículo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Y ojo, nota aquí, donde dice virgen no es con B mayúscula, sino con B minúscula, o una mujercita, una hembrita, pues, virgen. Y dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Emmanuel, en el español es Emmanuel y en hebreo es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Se reveló Dios. Y en la profecía también de aquel que había de venir, está en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre todas las ciudades de Israel, de ti nacerá aquel que será el Rey de Israel. Ese es Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Pues para manifestar el amor de Dios a la humanidad. ¿Se recuerdan de Juan 3:16? Yo sé que sí. Este es el texto bíblico más conocido para nosotros los cristianos cuando hablamos de Jesucristo. Juan 3:16. O sea, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios. La gente por sí sola no se podía redimir, ni se podía salvar. Y hasta el día de hoy, por nosotros, por sí solos, por nosotros mismos, no nos podemos salvar, señores míos. Quien salva es Dios por medio de Jesucristo. La salvación la encontramos en Jesús. Voy a leer para ustedes Romanos capítulo 5, siempre en el amor de Dios manifestándose a las naciones. Juan capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Muy bien, ¿ve usted el plan de Dios? Anunciar el plan de Dios era mandar a Jesús, el Mesías, era anunciado en el tiempo antiguo, para redimir, o sea, para pagar todos los pecados que nadie, ninguno lo pudo, ninguno, ni Moisés, ni Isaías, ni Jeremías, ni Josué, nadie, ninguno de ellos pudo cumplir la ley de Dios. No pudieron, solo Jesús. Las profecías fueron hechas por Isaías y por Miqueas. El amor de Dios que acabamos de leer se manifiesta en Juan 3:16 y ahorita acabamos de leer Romanos 5:8. ¿Para qué vino entonces Jesús por sobre todas las otras cosas? Vino pues, mis queridos hermanos, para deshacer las obras malas del enemigo. Déjeme buscar Primera Juan, mire usted que aquí está, estas Biblias son muy delgaditas. Primera Juan capítulo 4, Primera Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice, para esto, aparte del plan de Dios, del amor de Dios, de las profecías de Dios y todos los sufrimientos que padeció Jesús, para esto mandó Dios a Jesús, para deshacer las obras del diablo. No pudo el enemigo. Voy a buscar siempre en Juan Primera Juan capítulo 4 versículo 14. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Por eso todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador verdaderamente es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Dice en el versículo 8: en esto el que no ama a Dios, Primera Juan capítulo 4, sí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En el versículo 14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, a el Salvador del mundo. Ve usted que el Salvador del mundo lo envió Dios, es Jesucristo. Entre muchas cosas, Jesús, estando en la tierra, cumplió la ley de Dios. ¿Se recuerda cuál es la ley? Solo esto es para decirlo más rápido. Es todo el Antiguo Testamento que nosotros conocemos. Así, más fácil decirlo. Porque no le diría el Pentateuco, los Salmos y los profetas y todo. Mire usted en Mateo 5, 17. Jesús les dijo, cuando andaba predicando en la tierra: no penséis que he venido para abrogar la ley. O sea, yo no he venido a deshacerla ni a pasar sobre ella. No, Señor. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea que en Cristo Jesús se cumplió perfectamente la ley de Dios. Es lo que le decía hace unos minutos, que Él cumplió. Es el único que cumplió la ley de Dios. Entre muchas cosas, el plan de Dios está en que el Señor vino a este mundo
Ya vio pues que vino a cumplir la ley, vino a hacer y deshizo las obras del diablo. Hoy vamos a ver en el capítulo 19 y en el versículo 10, en Lucas 19, 10. Veamos pues, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso vino Jesús, para eso lo envió Dios. Estoy leyendo Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se daba por perdido para los hombres, para Dios, somos rescatados por Jesucristo para salvación. Vea usted la comprobación que está en Mateo 9. En Mateo 9 nos vamos a dar cuenta perfectamente, pero perfectamente, lo que vino a hacer Jesús en esta tierra. Voy a leer Mateo 9, versículo del 11 al 13. Mateo 9, del 11, versículo 11 al 13. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, con lo peor de Israel, pues, los más despreciados. Y dice en el 12, al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, a los buenos pues, a los santitos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ve? Todo lo que hizo Jesús, toda su obra acá en la tierra fue para llamar a los pecadores, a usted y a mí, para el arrepentimiento, y yo muy atrevidamente diría aquí, y salvación en Jesucristo solamente. Quisiera leer para ustedes y con ustedes a Colosenses. En Colosenses, que por cierto es una carta muy corta, fíjense, pero en fin, apenas tiene 4 capítulos. Colosenses 1:14. Voy a leer el 13 para que le encontremos el sentido a lo que estamos hablando. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del infierno, pues, y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El único que perdona pecados es Dios mediante Jesucristo. Él vino a pagar por nosotros y pagó por nuestros pecados. Voy a terminar en Juan capítulo 17, lo que están tomando nota. Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el capítulo 17. Juan 17. Ahí vamos a ver que el Señor, en su grande amor por medio de Jesucristo, nos da el vino y fue para darle gloria y honra a Dios. Juan 17, 4. Y yo leería así: hablando Jesús con el Padre. Este capítulo de Juan capítulo 17 les recomiendo que lo lean detenidamente. Ahorita leeremos solamente el versículo 4.
yo te he glorificado en la tierra, dijo Jesús en la oración. He acabado la obra que me diste que hicieses. O sea, Jesús vino a cumplir el plan de Dios para la salvación a la humanidad. Y se recuerda el texto aquel: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, Él vino a cumplir pues toda la obra, el plan de Dios que se tenía que realizar. Por eso usted, mi querido hermano, y ustedes, mis queridos amigos, deben de estar pero bien seguros de que si Jesucristo ha venido, Él vino para salvar. Y si has creído, te vas con Él. Si has oído y esto y lo otro y no has creído, te quedas y te vas para abajo. Dios pues, y por medio de Jesucristo y Jesús mismo, vino a terminar y a dar por concluida la obra que Dios Padre le había dado. Por cierto, hace poco, es una noticia muy interesante, pero bien interesante, que el líder religioso de la religión tradicional, ahí está el video en YouTube, él dice que Jesús fracasó en la cruz. Qué blasfemia más terrible. Véanlo ahí en YouTube. Este señor que le mencionan, el Papa Francisco, ahí está, de sus palabras, dice que Jesús fracasó en la cruz. Cualquiera diría, no, que no, es que no lo han comprendido lo que él quiso decir. Momentito, no es ningún niño y él dice ser el representante de Dios, de Cristo aquí en la tierra. Cuidado, ¿cómo va a decir el representante de Cristo aquí en la tierra que su representado fracasó? Son tiempos, hermanos míos, terribles. Voy a leer Juan, capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me vio y acabe su obra. Eso fue lo que hizo Jesús, hermano. Terminar la obra que Dios le dio. Por eso Jesús no podía fracasar en la tierra. Jamás, nunca. Dios mismo revelado en carne, pues. ¿Cómo va a creer que va a fracasar en la cruz? Vean ese video en YouTube. Busque el nombre de este representante religioso. Y ahí dice, Jesús fracasó en la cruz. Búsquelo. Así como pon, Jesús fracasó en la cruz. Y ya verá usted lo que le sale. Dice en Juan 19:30, y yo termino, dice el Señor así, en cuanto a toda su obra que Él vino a hacer, ya siendo Él crucificado, ya siendo Él todo lo terrible. Voy a leer el versículo Juan 19:28 para que encontremos más entendimiento de lo que estamos leyendo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, no lo tomó, no se lo tragó, no es cierto, se lo pusieron en la boca. Dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La obra está terminada. La obra que le dio el Padre está terminada. Eso es lo que dijo. Jesús no fracasó en la cruz. Jesús cumplió todo para que, como dicen las profecías, para que se cumplieran lo que Dios así había querido. Dios les bendiga. Con este sermón del domingo 27 de diciembre concluimos completamente
el año 2020 en cuanto a las predicaciones dominicales. Que Dios les guarde, los cuide, los proteja, les dé todo su provisión y su alimentación y sustento, y le guarde también de este coronavirus. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo del próximo año 2021. Bendiciones.